Su Excelencia Reverendísima Monseñor Santo Rocco Gangemi, Nuncio Apostólico de Su Santidad el Papa en nuestro país. Su Eminencia Reverendísima Monseñor Gregorio Rosa Chávez, Excelentísimo Señor Obispo Monseñor Luis Morao, Ilustrísimo Monseñor Edward Caram, queridos hermanos sacerdotes, vicarios foráneos, queridas hermanas religiosas, queridos hermanos religiosos, amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, todos los aquí presentes, como también todos los que a través de los medios de comunicación social participan con nosotros de la celebración. Hoy estamos celebrando el 30º domingo del tiempo ordinario, el Domingo Mundial de las Misiones, y el día en el cual damos apertura en nuestra diócesis al proceso del sínodo sobre la sinodalidad, razón por la cual quisiera hacer 3 precisiones. Una, ¿qué es un sínodo y su objetivo? 2, los 3 verbos claves del sínodo que el Papa Francisco nos pide primar sobre los demás. Y tercero, su esquema de desarrollo del sínodo. Antes de explicar qué es un sínodo, quiero mencionar que la Iglesia ha celebrado sínodos desde los primeros siglos, pues los obispos, movidos por la comunión de fraterna caridad y por el celo de la misión universal confiada a los apóstoles, aunaron sus fuerzas y voluntades para promover el bien común y el de las iglesias particulares, las diócesis. Christus Dominus, decreto sobre el oficio pastoral de los obispos en la iglesia número 36. A partir de esa experiencia histórica, tradicionalmente la palabra sínodo se entendió como una asamblea o reunión donde obispos y superiores religiosos tenían un encuentro en tiempos oportunos para tratar asuntos que les interesaban en general al apostolado en su territorio. Christus Dominus 35. En el tiempo actual, el Concilio Vaticano II explicó que el sínodo es una junta única para deliberar entre sí y formar un acuerdo pleno de fuerzas para el bien común de las iglesias. Christus Dominus 37. Lo que nos recuerda a San Agustín, que solía decir sínodo como un acuerdo plenamente unánime de la fe. San Agustín, Epístola 194, 31. En el momento presente se dice que el sínodo de la sinodalidad es un caminar juntos, entendido como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Documento preparatorio de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, número 11. En pocas palabras, en este sínodo de la sinodalidad, la Iglesia abre sus puertas a todos los fieles del mundo para responder a la gran consulta que se lanzará
en su primera fase, es decir, la fase diocesana. Todos pues estamos invitados a hablar con valentía y parresía, es decir, integrando libertad, verdad y caridad. Documento preparatorio del Sínodo, en el número 30. Ahora bien, en segundo lugar, el Papa Francisco, en la misa para la apertura del Sínodo de los Obispos, celebrada en la Basílica de San Pedro el domingo 10 de octubre, recién pasado, hizo mención de los 3 verbos claves que deben ejercitarse en este sínodo de la sinodalidad, sin olvidar que el primero en ejecutarlos fue Jesús. Estos 3 verbos son encontrar, escuchar y discernir. Innegablemente, Jesús encontró a muchas personas en el camino y no se separó de ellas sin antes escucharlas y ayudarlas. En el Evangelio de hoy, precisamente, nos habla del encuentro de Jesús con un ciego de nacimiento llamado Bartimeo. San Marcos 10, del 46 al 52. Lo encontró saliendo de Jericó y escuchando sus gritos, se detuvo pidiendo que lo llamaran ante él. Luego le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le dijo: Maestro, que pueda ver. Entonces Jesús le ayudó, sanándolo de la enfermedad. Vete, tu fe te ha salvado. Al momento el ciego recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. En síntesis, de eso se trata esta primera fase del sínodo de la sinodalidad, de encontrarnos para escucharnos y ayudarnos de manera eclesial, justo como Jesús ayudó a la samaritana, a la mujer sirofenicia, a Marta y a María, a Zaqueo, a Nicodemo, al siervo del centurión, etc. Pero el encuentro y la escucha no acaban ahí. Falta el verbo discernir, que consiste en encontrar en medio de las distintas opiniones y pareceres el camino que el Espíritu Santo nos inspire a seguir para vivir nuestra eclesialidad de manera renovada y respondiendo a los signos de los tiempos, porque anclarse en el pasado e imitar patrones antiguos es anacrónico. Las circunstancias históricas, los actores, etcétera, cambian y podemos imitar su espíritu de entrega. Podemos inspirarnos en su pensamiento y en su vida, pero copiarlo o calcarlo a pie juntillas no se puede. Es allí donde debemos discernir. Como el Papa Francisco, al explicar cómo vivir este verbo clave del discernir, nos dice: hacer sínodo es ponerse en el mismo camino del Verbo hecho hombre, es seguir sus huellas, escuchando su palabra junto a las palabras de los demás, es descubrir con asombro en el Espíritu Santo que siempre sopla de modo sorprendente, sugiriendo recorridos y lenguajes nuevos. Es un ejercicio lento, quizá fatigoso, para aprender a escucharnos mutuamente. Obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, todos los bautizados, evitando respuestas artificiales y superficiales. El Espíritu nos pide que nos pongamos
a la escucha de las preguntas, de los afanes, de las esperanzas de cada iglesia, de cada pueblo y nación. Hasta aquí las palabras del Papa, pronunciadas en la apertura del Sínodo de los Obispos el 10 de octubre. Es un leer, hermanos, los signos de los tiempos y desde un juzgar, discernir, encontrar el camino que el Espíritu Santo nos inspira a seguir respondiendo a los problemas de los nuevos tiempos. Y en tercer lugar, quiero que veamos el esquema para el desarrollo del proceso del sínodo. Se ha dividido en 3 fases. La fase diocesana, que hoy estamos aperturando, la fase continental y la fase final. La fase diocesana comienza en Roma los días 9 y 10 de octubre y una semana después comenzarían todas las iglesias diocesanas. Nosotros comenzamos hoy. Eso implica que parroquias, comunidades religiosas, movimientos, grupos y asociaciones de laicos trabajen en un documento preparatorio ofrecido por el sínodo, que está disponible en internet gratuitamente. La segunda fase, o sea, la fase continental, comienza en septiembre del próximo año, en el 2022, y se prolonga hasta marzo del 2023. Consiste en recoger los aportes de todas las diócesis del mundo que serán entregados en un documento de trabajo para posteriormente se compilará en un nuevo instrumento de trabajo que será entregado en el sínodo a los obispos. Es decir, será entregado en la fase final, que tendrá lugar en octubre del 2023. Se trata de la 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos a celebrarse en Roma, donde una vez terminado ese sínodo de los obispos sobre la sinodalidad, las conclusiones allí obtenidas serán entregadas a las iglesias particulares, o sea, a las diócesis de todo el mundo, para que sean integradas en sus planes pastorales y continuar el camino juntos. Justamente la primera lectura tomada del profeta Jeremías nos habla de regreso de los judíos después de los áridos años del exilio babilónico. El profeta advierte al pueblo que no pierda la esperanza de un mañana mejor, porque el exilio ya finalizará. Jeremías 31. Similar optimismo muestra el salmista, que nos habla de un retorno lleno de alegría y cantos, por lo que el pueblo exulta a Dios diciendo: grandes cosas has hecho por ellos, ha hecho por ellos el Señor. Salmo 125. En el contexto actual, el presente sínodo nos hace recordar que la historia continúa y esta pandemia que hoy azota dolorosamente a la humanidad
tiene un final. La alegría invadirá al mundo cuando esta pandemia sea solo un amargo recuerdo de la historia. Y en un momento dado, hasta su amargo sabor será imposible de recordar. Por eso el Papa nos anima a no instalarnos en el dolor, sino a trabajar en este instrumento de consulta y prepararnos para el futuro, un futuro al cual la Iglesia debe responder con renovados bríos. En el Santo Evangelio de hoy se nos describe la sanación del ciego Bartimeo. Como decíamos hace un momento, y leemos que aunque Jesús escuchó los gritos de este joven pidiendo misericordia, pidió a los discípulos que fueran a llamarlo y a traerlo. La escena, amadísimos hermanos y hermanas, sigue viva. Jesús sigue escuchando el clamor de muchos seres humanos que gritan: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Por ello, la Iglesia nos recuerda hoy, con la celebración de la Jornada Mundial de las Misiones, que estamos llamados a ir a buscar a nuestros hermanos y hermanas que desconsolados, ciegos, vagan por la oscuridad del mundo que los ha eclipsado con sus propuestas llamativas pero falsas. No encuentran el camino. Estamos llamados a salir a su búsqueda para anunciarles al Señor y traerlos a su presencia. Y este sínodo de la sinodalidad nos ayudará a encontrar el camino a seguir para traerlos de la mejor manera a Jesús. La segunda lectura nos recuerda a todos, la segunda lectura de la misa, a sacerdotes y comunidades eclesiales en general, que el sacerdocio de Cristo es superior al de la antigua alianza, por lo que nadie puede arrogarse el honor del sacerdocio por su cuenta. El sacerdocio es de Cristo. Cristo es el sacerdote. Hebreos 5:4. No se discute que Aarón fue llamado, pero con él inició un sacerdocio por herencia familiar. El sacerdocio de Cristo es entregado por Dios, y por ello el llamado viene de Dios. Hebreos 5:5. Y su dignidad es tan grande que se trata de un sacerdocio eterno. Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Hebreos 5:6. Quiero recordar que la respuesta al llamado muchas veces es obstaculizada por la propia familia, pero debería ser al contrario. El que Dios llame a un hijo de ustedes para ser misionero o misionera, para ser sacerdote o religiosa, es un honor para la familia. Sus hijos pasan a ser no siervos, sino amigos del Señor. Como Él lo dijo a los 12, ya no les llamo siervos, sino amigos. San Juan 15:15. Y ustedes, por lo tanto, las familias o sus familiares, pasan a ser la familia de los amigos de Dios. Nunca sabrán las bendiciones que un hogar recibe a cambio de otorgar un hijo al servicio del templo, al servicio de la iglesia.
Hoy, más que nunca, el mundo, la iglesia, pero sobre todo Dios, necesitan de la entrega de sus hijos. El mundo llora y necesita quien los consuele. Vale la pena que permitan que sean sus hijos los que vayan por las víctimas de este mundo para presentarlas ante Jesús y que Él pueda ejercer su misericordia como lo hizo con Bartimeo. Dios sabrá pagar con creces esa generosidad. Agradezco a todos el sentimiento misionero, sus oraciones, sus sacrificios ofrecidos por la misión y sus ofrendas. Y por supuesto, agradecemos de un modo especial a los misioneros, su entrega, su testimonio, su generosidad. La iglesia es misionera por esencia. Amadísimos hermanos y hermanas, pidamos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo que nos ilumine, nos guíe y nos ayude a discernir el camino conveniente en este sínodo sobre la sinodalidad que hoy comienza en nuestra diócesis. Invocamos al divino Salvador del mundo por intercesión de María Santísima, de San Óscar Arnulfo Romero, de nuestros mártires, el Padre Rutilio, el Padre Cosmo, los compañeros de ellos. Que el Señor nos obtenga la gracia de vivir la sinodalidad eclesial, que por intercesión de ellos Dios nos conceda la gracia de ser una iglesia que camina en la sinodalidad, como es el deseo del Papa, como es la voluntad de Dios mismo. Que así sea.